Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a organizar esta conferencia sobre la Casa de Campo con motivo del 90 aniversario del paso de la propiedad real al pueblo de Madrid. La conferencia, como pueden ver, es la vocación pública de un Real Sitio y va a hacer un recorrido, digamos, por el siglo XIX y hasta el final de la Guerra Civil de la Casa de Campo, porque aunque la Casa de Campo en principio es un sitio real, una propiedad digamos, de recreo de Felipe II, ampliada posteriormente por Fernando VI, a lo largo del siglo XIX, ya a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX va a sufrir una serie de cambios que, digamos, reanuncian o avalan ese futuro público que va a tener y esa ansiedad que sentía el pueblo de Madrid por entrar en esta propiedad. La primera imagen que les pongo es, bueno, es justo la cesión de la Casa de Campo al ayuntamiento, que fue firmada en la propia Casa de Campo en el día 6 de mayo, o sea que justo se cumplen hoy los 90 años de esa fecha en la que por fin, después de tantos años de anhelar tener esta propiedad, pues los madrileños pudieron entrar libremente en la Casa de Campo. Pero realmente su vocación pública había comenzado mucho antes. Este es un plano muy curioso, es un plano de 1774, firmado por Sabatini, en el que se nos presenta la apertura de la carretera de Castilla por en medio de la Casa de Campo. Este es el límite de la propiedad y la carretera de Castilla es esta. Es muy curioso porque Carlos III va a ser el rey que va a acercar la Casa de Campo, que va a impedir que se pueda atravesar libremente los vecinos de los pueblos comarcanos, pero también va a ser el rey que va a permitir la apertura de esta carretera, en parte provocada por la creación de la cerca, que dificultaba mucho el recorrido que habían hecho los reyes hasta entonces para ir al Escorial, y que va a suponer, pues, con el tiempo, pues, el primer uso público de la Casa de Campo y también su futura segregación con el Club de Campo, que es justo el territorio de la Casa de Campo que queda digamos, al oeste de la carretera. Este plano pues, nos muestra las peculiaridades de este reinado. Aquí tenemos la Puerta de Aravaca de la carretera de Castilla. Vemos que en principio esa carretera no era una carretera de libre acceso, era una carretera controlada. Realmente había muy poco tráfico en la época, era prácticamente para los viajes reales que se había hecho esta carretera, y además había casas de guardas tanto en la entrada como en la salida que permitían controlar el público que la atravesase. Realmente Carlos III tiene otra cosa característica, y es que va a ser uno de los reyes que va a impedir que en la Casa de Campo se construyan nuevos edificios. Sin embargo, la Casa de Campo hay que tener en cuenta que no es simplemente una propiedad. La Casa de Campo estaba habitada, era una pequeña población, había por lo menos 56 familias de empleados viviendo en ella, viviendo permanentemente, con lo cual digamos que era un pequeño pueblo, y precisamente ese carácter de real sitio, de pequeño pueblo, va a ser Carlos III el que se lo otorgue al establecer una serie de instalaciones que asumen este carácter de comunidad. Vamos a ver una serie de fotos históricas de los edificios tomadas al comienzo de la República que nos muestran los edificios actualmente desaparecidos de la Casa de Campo. Aquí tenemos la Casa de Labor, la Casa de Labor principal, una casa secundaria, Casa del Conserje. Lo que vemos en el lateral es la torrecilla, la torrecilla original. La Casa del Batán, donde además se conservaba y se vigilaba una yeguada que aprovechaba las instalaciones que había en la zona. Esta es una foto de 1907 muy curiosa, la yeguada del Batán. Y bueno, hay que tener en cuenta que esto tenemos muy pocas imágenes, pero que había habitantes. La Casa de Campo estaba habitada. Arriba vemos a un guardia en una foto hacia 1900, una postal, probablemente posando junto a su mujer, y abajo vemos una foto de 1929 de la familia del guarda del embarcadero. Esto se supone que es la cocina al aire libre que tienen. No debían tener unas condiciones de vivienda muy, muy buenas, y bueno, eso lo dirá la República cuando se haga cargo de la propiedad. Pero Carlos III, en este plano tan interesante de 1865, podemos ver toda la propiedad, vemos ya esa carretera de Castilla que segrega una zona del norte, y vemos los distintos edificios que lo acompañan. Esta es una de las casas de labor que hemos visto, esa es la casa del conserje que hemos visto en otra foto. Aquí tenemos, bueno, pues los distintos edificios. Este es el del reservado, esta es la casa de los Vargas, digamos el edificio que se reservaban los reyes, pero esto es el cuartel de Rodajos, las casas de empleados, la casa de vacas, la faisanera, y además dos parroquias, la de Rodajos y la de la Torrecilla. Esto es interesante porque quiere decir que realmente Carlos III, al dotarle de parroquias, al hacer construir la iglesia de la Torrecilla y rehacer la de Torrajos, la de Rodajos, lo que logra es que esto funcione como una pequeña población, es decir, tiene cierto carácter público a pesar de ser una propiedad privada.
Aquí vemos más cerca todos estos planos de estos edificios. Es un plano muy interesante. Prácticamente de algunos es la única documentación que tenemos, como de la iglesia de la Torrecilla. Otros vamos a ver sus futuras reformas y sus cambios a lo largo del tiempo, como esta Casa de Vacas. Y vamos a ver algunos de estos edificios cómo se transforman. Y vemos estas parroquias que hace Carlos III. Y que, bueno, pues esta es la iglesia de la Torrecilla, en una foto también tomada por la República, hacia 1932. Es una iglesia que sufrió reformas, se añadió este pórtico en el siglo XIX con las columnas eliminadas de la Casa de los Vargas, se reformó por dentro, perdió uno de los brazos de la cruz griega que era, pero también construye un elemento muy singular para ser una propiedad privada, y es que construye un cementerio modelo. Carlos III establece en 1785 la obligación de hacer todos los cementerios en despoblado. En España se enterraban las iglesias y junto a las iglesias, y eso estaba generando muchos problemas de salud, salubridad de las ciudades, y Carlos III lo que establece es una orden para que todas las ciudades construyan cementerios fuera. La gente acostumbrada a las iglesias y a estar dentro de las ciudades se niega, hay realmente mucha oposición, y el rey precisamente se dedica a dar ejemplo y construye en todas las posesiones reales los cementerios exteriores. Vemos ahí el cementerio de la Granja de San Ildefonso en 1785, que nos viene a decir un poco cómo era este cementerio también de la Torrecilla, diseñado por Francisco Sabatí. Al parecer tardó mucho tiempo en construirse, se diseña pronto, pero no hay enterramientos hasta el año 1828, sin que se sepa muy bien por qué. Pero es un cementerio que, bueno, que es muy parecido a este, solo que, digamos, es esta forma y el patio es mucho más pequeño. El patio delantero es solo este trozo, aquí es de esta puerta con el pórtico que estamos viendo, pero nos quiere decir que en la casa de campo había gente que nacía, vivía, trabajaba, moría y era enterrada allí. Digamos que era una población, un real sitio junto a Madrid, pero no era exactamente las características de una propiedad privada como podríamos considerar un cortijo donde la gente entra y sale a trabajar, pero por supuesto van a su parroquia, no una parroquia dentro del propio cortijo, y son enterrados fuera del cortijo. En este caso la casa de campo funciona como una pequeña población que nos va anunciando pues cómo va a ser esto. Tras Carlos III viene un periodo turbulento, la invasión napoleónica, el reinado de Carlos IV poco hace, y la invasión napoleónica pues supone la paralización de todo, pero en el reinado de Fernando VII, sobre todo al final del reinado, cuando se casa con María Cristina, a la que regala en buena parte la posesión de la casa de campo, le regala grandes propiedades, se decide hacer una serie de instalaciones modélicas. Esto también es interesante porque cuando uno construye una instalación modélica es porque quiere que sea ejemplo para la población, y eso solo se logra si la instalación tiene cierto acceso público. Es el momento en que se están estableciendo escuelas de agricultura, que se plantean establecer escuelas de silvicultura. Los reyes quieren dar ejemplo. Carlos III ha sido el primero con el Real Cortijo de Aranjuez, y los reyes quieren dar ejemplo y plantear modelos de cómo deben ser las instalaciones agrícolas, las instalaciones agropecuarias de toda la ciudad y de todo el país, que sirvan, por ejemplo, para los campesinos de toda España. Este es un plano también muy interesante porque es una propuesta. Estos se conservan en el Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos, se conservan una serie de planos fechados todos entre 1829 y 1832 sobre propuestas para la casa de campo. Son propuestas que casi nunca se realizan, propuestas muy costosas pero muy interesantes. Este es el proyecto para construir unos prados artificiales y justo estamos entre la carretera de Castilla y el río Manzanares. Este territorio vemos que está siendo un territorio clave en el comienzo del carácter público de la casa de campo. El concepto es muy sencillo, se establecerán unas norias junto al Manzanares para aprovechar las aguas freáticas que hay, se llenarán grandes depósitos y desde estos depósitos se regarán los prados para crear una vacada que ha enviado el rey de Italia como regalo a la reina María Cristina, que eran de familia italiana. Les ha enviado una vacada con búfalas y vacas italianas y se va a establecer una granja modelo que necesitan, claro, las vacas pasto, y por eso hay que crear estos prados artificiales. Si seguimos viendo imágenes, vemos que Isidro González Velázquez, el arquitecto real, pues construye este plano mucho más detallado de cómo debería ser ese depósito, un depósito que queda medio enterrado en el terreno, todo el rodeado de fuentes, como vemos alrededor, fuentes todo alrededor, con unas arcas cambijas. Estos son depósitos para que suba el nivel del agua, de modo que el nivel que lleva el agua en las arcas cambijas es el mismo que alcanza el agua en el depósito. Ahí vemos las salidas de los surtidores que deben suministrar a las fuentes para regar todos estos prados de alrededor. Junto a este prado artificial se construiría más una casa de vacas al estilo de Italia. Esta casa de vacas, pues que tiene abajo unos pesebres, un gran establo, digamos, con pórticos monumentales, tiene aquí delante un abrevadero colosal dentro de un patio en el que las vacas van a estar libres, y arriba tiene un inmenso enar.
es esta casa de vacas que se concibe también con instalaciones de lujo, las habitaciones superiores para los reyes, y bueno, son un tipo de instalaciones que se han puesto de moda desde finales del siglo XVIII, que son las lecherías de propiété, que dicen los franceses, las lecherías higiénicas, por decirlo de algún modo, que supone, bueno, pues la novedad de que haya leche fresca y que se produzca la mantequilla y la nata en mejores condiciones. Casi todas las casas reales están construyendo estas instalaciones y España no quiere ser menos, y la reina María Cristina encarga esta instalación colosal. Aquí vemos en la sección, vemos cómo están las vacas en el establo y arriba el gran enar, el enil, donde se va a guardar todo la paja que se recoja para limitar a las vacas en invierno, y esta no se va a hacer. Realmente lo que se va a hacer es aprovechar la casa de vacas existente, que es esta, que es un edificio irregular, y se va a hacer esta solución. La casa de vacas se va a ampliar, se va a regularizar, se va a construir con una serie de elementos, todo lo que está en rosa son añadidos y reformas, se van a cerrar los patios, se va a hacer simétrica, incluso se plantea una decoración efímera o muy ligera por delante de madera, un pórtico que no sabemos si se llegó a construir, pero sí podemos ver que el edificio sí se construyó. Si cuentan aquí tienen 8 ventanas, arriba 4 ventanas escalonadas, a los lados hay unos cuerpos con 2 ventanas en torno a una puerta y 2 patios de separación. Bueno, pues esta es la foto que tenemos de 1832 de la casa de vacas, donde podemos ver exactamente esta disposición. Los 8 huecos de abajo, los 2 extremos son puertas, 6 ventanas, las 4 ventanas escalonadas del piso superior, los cuerpos de los extremos con 3 huecos y las entradas en el centro, y los 2 patios cerrados. Probablemente esta reforma sea una reforma tardía del reinado de Alfonso XII, quizá de Repullés Segarra o de Segundo de Lema, algunos arquitectos palatina de ese momento, pero la casa de vacas realmente se modifica, pero sí se hace esta casa de vaca junto a los prados artificiales que en parte se pusieron en marcha. Este proyecto tenía que haberse completado con todas estas instalaciones monumentales, no se llegan a hacer, se hacen algunos añadidos, pero no se llegan a hacer estas instalaciones monumentales con estos prados, con estas cosas, pero realmente la situación económica de la Casa de Campo no es lo suficientemente boyante como para permitir estos lujos que planteaban los arquitectos para los reyes. Sin embargo, bueno, ya vemos que se está intentando hacer una instalación modélica para que en el país, para que en España se sepa cómo tienen que ser las instalaciones de vaquerías de mejor calidad. También tenemos los planos de la noria, probablemente este era el propuesto de la noria. Veo que el rótulo está mal, en ambos casos sigue poniendo un rótulo del cementerio modelo, esto siempre me pasa, es el rótulo básico que he puesto. Pero vamos, vemos aquí esta noria que tenía que haber estado junto al río, esta instalación monumental que no se llega a construir, y lo más probable es que la noria, en esta imagen confusa, es difícil saber exactamente el sitio en el que estamos, pero esto parece la Estación del Norte, el Palacio Real, ahí al fondo se ve San Francisco el Grande, y esta quizás sea la noria que interior, no junto al río Manzanares, una noria interior que alimentaba los prados artificiales. Este es un cuadro de 1898. Otras instalaciones monumentales previstas también como instalaciones modélicas, pues son esta casa de aves grandiosa, diseñada por Inocencio Ladrón de Guevara, con un aspecto que recuerda incluso a las instalaciones del Museo del Prado, con estas construcciones de pórticos monumentales de columnas, proyectos muy detallados, proyectos que los arquitectos soñaban que se iban a construir hasta el punto de que, bueno, vemos aquí las secciones, pero fíjense que se llega a diseñar cada uno de los jarrones que deben cerrar los pórticos estos de los extremos. Todos estos pórticos tenían que haber tenido estas columnillas, las pilastras tenían que rematar en los jarrones, y el arquitecto llega al extremo de diseñar esos jarrones en el convencimiento de que se va a realizar. Nada de esto se lleva a cabo. Como no se lleva a cabo esta propuesta de un edificio ya existente, la Faisanera, esta es la Faisanera del Reservado, donde se plantea ampliar una puerta, darle un aspecto gótico, construir unos corrales laterales, organizar unos pórticos, unas pérgolas en la parte trasera, poner fuentes. No se llega a realizar nada de esta propuesta. Vemos aquí cómo era todo el proyecto y cómo debía haber sido esa fachada neogótica, muy de la época, de un estilo de lo que llamaban trovador en Francia. Y bueno, no se llega a realizar tampoco esta Faisanera, que se conserva más o menos con el aspecto que había dejado Carlos III a finales del siglo XVIII, tras sucesivas reformas, desde la última reforma por Sabatini, y bueno, pues sabemos más o menos con esa Faisanera. Este edificio, por suerte, se conserva en la Casa de Campo, pero vemos que no se llegan a hacer las instalaciones modélicas. Tampoco se llega a construir esta soberbia estufa, un gran invernadero con un salón central. Este salón que se dan 2 propuestas, que puede ser circular o puede ser octogonal, incluso en el alzado vemos las 2 propuestas. No se va a hacer, ni se va a hacer este invernadero grandioso, probablemente diseñado a finales del siglo, porque se nota la inspiración en el Palacio de Cristal del Retiro, y que bueno, lo proyecta Jareño. Vemos aquí ya no es un invernadero, es un jardín de inviernos para que los reyes puedan pasear en invierno, para mantener un jardín abierto en la inclemencia del tiempo. Los jardines de invierno se habían puesto de moda en Europa, en París había jardines de invierno, en todas las ciudades norteñas había jardines de invierno, y bueno, esta es la posibilidad de que los reyes tengan uno. Vemos la remate en corona que se plantea. Este jardín tampoco se va a realizar,
pero en cambio sí se van a hacer una serie de invernaderos, pues francamente muy interesantes. O sea, está el Martín de Oseros ya crea el vivero en 1840 y aunque la casa no se hagan las instalaciones modélicas, sí se van a hacer jardines de aclimatación, se van a hacer viveros, va a funcionar un poco como un botánico, se van a hacer plantaciones de árboles, se van a hacer un gran esfuerzo de mejorar la casa de campo y de darle una riqueza vegetal y una riqueza en funcionamiento que en principio no tenía. Este invernadero va a preceder algunos realmente monumentales. Esta foto magnífica del reservado, vemos los grandes invernaderos para producir plantas, no solo para los viveros, para suministrar plantas al jardín, sino incluso para suministrar flores a la Real Casa, para los banquetes, para las fiestas, para tener todas las fechas del año invernaderos. Los grandes, mayores invernaderos de Europa en este momento son los que tiene la reina Victoria, ha construido en Inglaterra y que se mantienen todavía en el reinado de Eduardo VII, que son invernaderos grandiosos para suministrar pues, a todos los palacios reales los adornos florales. En este caso, Madrid, incluso sabemos que los viveros reales, los viveros de la Casa de Campo, suministraban arbolado al ayuntamiento en este momento, lo que vuelve a hablar de la vocación pública de este lugar, que aunque es una finca privada, una finca de Casa Real, parece que siempre se está viendo que debe ser algo más, que debe servir como una instalación, digamos, pública, como ejemplar y además al servicio de la ciudadanía. Esta es una foto del interior de ese invernadero, bellísimo, realmente un invernadero espectacular. Algunos de estos edificios se conservan en parte, pero no se conserva todo, porque bueno, todos veremos al final cómo la Casa de Campo sufre destrucciones tremendas en la Guerra Civil. Una apertura realmente pública a la Casa de Campo se produce en 1846. En 1842 el duque Rianzares, el marido morganático de la reina viuda María Cristina, la reina regente María Cristina de Borbón, le pide permiso para construir un hipódromo dentro de la Casa de Campo, el primer hipódromo de Madrid. Ha habido carreras en la Alameda de Osuna, la aristocracia y la aristocracia, tanto la tradicional como la aristocracia del dinero, la alta burguesía, se aficionó a las carreras de caballos y Madrid no tiene una instalación, todavía no se ha construido el hipódromo de la Castellana. Entonces se plantea la posibilidad de hacer este hipódromo, aquí vemos las bases para las carreras, para el primer concurso de carreras, e incluso tenemos un grabado de esas primeras carreras en el hipódromo en 1847, tuvieron lugar el 23 y 24 de noviembre de ese año, y vemos que hay una serie de instalaciones provisionales, unas tribunas, unas instalaciones que, bueno, que no tenían demasiado valor, pero que en carreras sucesivas ya se van a mejorar. Esta es una carrera de caballos en 1864 y aquí vemos una instalación ya más fija, una tribuna. Sabemos que la tribuna, el pago en tribuna era entrada de pago, se pagaba también si se entraba a caballo, pero sin embargo el público podía entrar gratis por la Puerta de Castilla, porque esto está justo en los terrenos, de nuevo, entre la carretera de Castilla y el río Manzanares, precisamente donde estaban previstos los prados estos artificiales que no se habían llegado a construir. En esa zona llana se decide hacer el hipódromo porque es el sitio más adecuado, y entonces resulta que vamos viendo que de repente la Casa de Campo tiene este acceso público por la Puerta de Castilla, el público podía entrar gratis y asistir a las carreras desde este borde. Es quizá la primera apertura masiva, la primera apertura al público masiva de la Casa de Campo. Aquí vemos también algunas de las instalaciones. Esta es la noria que les decía, probablemente el cuadro que hemos visto sea esta noria, y este es el terreno que estaba previsto para los prados artificiales que nunca se llegaron a construir del todo, aunque hay una zona que sí tiene instalaciones porque muy cerca estaba la Casa de Vacas. Justo dentro de ese hipódromo, en ese espacio, en 1876, se va a crear una sociedad de tiro de pichón que va a pedir permiso para poder hacer sus pruebas de tiro, sus prácticas deportivas de tiro dentro de la Casa de Campo. Y se va a construir el tiro de pichón en ese momento. Esto es un grabado de 1878. Es muy curioso. Vemos aquí la plataforma donde están los jueces, donde está el tirador, y vemos esta barandilla. Y se construye este chalet en 1881, este chalet del tiro de pichón, un primer chalet. Vemos aquí la instalación anterior, que en este momento tiene una cubierta para proteger a los jueces, pero esta es la misma curva metálica, y incluso lo vemos en fotos posteriores. Este es el sitio donde se ponían los tiradores, los jueces, y donde se podía controlar el tiro, y vemos pues aquí como la aristocracia madrileña sí tiene acceso, la aristocracia y la burguesía tiene acceso al tiro de pichón, los socios, por supuesto, de la sociedad pueden acceder libremente, y por lo tanto la Casa de Campo comienza a tener usos públicos que van allá más allá del estricto uso de la Casa Real. El tiro de pichón luego se reforma, se construye este gran chalet con el tiempo, es una sociedad próspera, crece la afición y se hace este edificio magnífico hasta que la República, digamos, considere que la sociedad del tiro de pichón no ha cumplido sus condiciones, no paga el agua, el rey se lo concedió gratis, pero la República considera que es un poco irregular el uso que esta sociedad está haciendo de los terrenos de la Casa de Campo y lo elimine. Pero vamos, el tiro de pichón perduró hasta el año, precisamente hasta esta fecha, de la entrada de la República. Vemos cómo estos llegan a convertirse en campeonatos en las noticias en prensa. Vemos aquí el campeonato en 1916, el chalet este que hemos visto con la gente asistiendo. Vemos el público que asiste, el ganador de las copas. Y justo al norte, también en los terrenos entre la carretera de Castilla y el río Manzanares, se van a construir los campos de polo. Es quizá la última instalación que hace el rey,
los campos de polo y va a construir también unas instalaciones, unas caballerizas que van a ser lo que actualmente es el taller de cantería. Eso se construyó como caballerizas para guardar los caballos reales, dado que era el sitio donde se practicaba el polo y donde se prestaba también el hipódromo. Con lo cual este es el campo de polo, en una foto en 1931, pero podemos ver en fotos anteriores, bueno, en otras fotos cómo era este chalet de pizarra, una de las tribunas, e incluso la tribuna principal de ese campo de polo, que bueno, pues eran unas instalaciones en las que se van a realizar pues también todo tipo de pruebas, todo tipo de campeonatos, de carreras, de juegos, de polo, en los que va a participar el rey, por supuesto. Aquí tenemos a Alfonso XIII montando. El polo es un deporte aristocrático, es de nuevo otro deporte de la alta burguesía y la aristocracia, y por lo tanto, pues bueno, ha venido la costumbre de Inglaterra y el rey la adopta, pues como se adoptaban todas las costumbres de la aristocracia europea. Vemos los campeonatos que se siguen celebrando en 1920 y en todo momento del polo hasta el final de la monarquía, digamos, se mantienen todos estos campeonatos y este uso público, porque volvemos a decir, son usos públicos. O sea, aquí entra público de fuera, entraba público gratuito y entraba también todos los de la sociedad, con lo cual la Casa de Campo comienza a tener precisamente entre la zona de la carretera de Castilla y el Manzanares, se va a establecer un núcleo más de actividades deportivas que curiosamente, pues bueno, va a dar lugar después al club de campo. De hecho, aquí tenemos un plano sin fechar, pero debe ser hacia 1900, no sabemos muy bien la fecha, parece que está construido, este es el chalet del Tiro de Pichón, no se ven los edificios del club de campo todavía, pero bueno, aquí vemos los dos campos de polo que les decía, este era el terreno previsto para los prados artificiales, este es el hipódromo y el Tiro de Pichón que está dentro del hipódromo. Y esto es lo que actualmente son los talleres de cantería, solo se conserva parte de la construcción, se conserva solo ese ala, pero esto era lo que eran las caballerizas de Alfonso XIII. O sea que tenemos ahí la instalación completa de este espacio y esta es la carretera de Castilla y este es el borde de la tapia del río Manzanares, la que bordando el río Manzanares, con lo cual este es el terreno que luego se va a segregar casi de la Casa de Campo al transformarse en el club de campo. Otras instalaciones públicas que en este momento atraviesan la Casa de Campo, quizá contra la voluntad de los reyes, pero bueno, porque no había más remedio, dado que al mismo tiempo se quería llevar al tren al Paseo de la Florida, pues es la construcción del ferrocarril. Entre 1858 se llegó a un acuerdo para pasar a través de la Casa de Campo y bueno, aquí tenemos una foto muy curiosa del puente de los franceses. El de la luz blanca era iluminada más, este ilumina menos. Bueno, también como es que yo lo quiero para lo que lo quiero. Pues este es el tren que atraviesa el puente de los franceses. Aquí vemos una casilla de guardavía. Hubo casillas de guardavía dentro de la Casa de Campo y más curioso todavía, hubo incluso una estación efímera. Cuando la reina María Cristina de Habsburgo se va a casar con Alfonso XII, se han hecho las capitulaciones matrimoniales, se han firmado en Viena y ella viene desde Viena en tren, pasa por Francia, va siendo recibida por las autoridades, entra a España por San Sebastián, va pasando en las ciudades y al final no la hacen desembarcar en la estación del norte. Curiosamente desembarca en la Casa de Campo. Se construye un apeadero provisional, esta estación de tren, para que el tren que trae a la reina María Cristina pare y la reina desembarque aquí y allí es recibida por Alfonso XII y por las autoridades justo antes de que se celebre la boda con Alfonso XII. Es un caso muy curioso de una estación desaparecida, pero que en tiempos tuvo la Casa de Campo. Otra instalación no pública, pero que vuelve a hablarnos del carácter modélico que se pretende hacer la instalación, es la llegada, eso sí, de agua pública del canal de Isabel II. El canal de Isabel II ha construido este depósito y de aquí van a hacer dos caceras, el repartidor norte y el norte es este y el repartidor del sur. Estas instalaciones pues son muy interesantes, vemos aquí cuando se saca la subasta para precisamente excavar las caceras y van a permitir irrigar la Casa de Campo y transformarlo en instalación agrícola mucho mejor, con mucho mejor funcionamiento. La Casa de Campo dependía de una serie de fuentes, de una serie de ríos estacionales que en un clima como el madrileño pues producían años de mucha sequía, con muchos problemas provocados precisamente por el ferrocarril, muchos incendios por las chispas que pasaban los trenes de carbón en la época al cruzar provocaban muchos incendios en la Casa de Campo y entonces pues el tener un riego, el poder mantener las plantaciones, el poder alimentar a los árboles, se calculaba 50 litros diarios de agua por cada árbol y bueno, pues esto supone que el canal de Isabel II va a suministrar y tenemos toda una serie de instalaciones. El repartidor, este edificio se conserva sin estas decoraciones, sin este remate tan bonito. Junto al repartidor se construye este kiosco metálico por el ingeniero José Pérez San Juan, de este no queda tampoco ningún resto. Incluso instalaciones tan curiosas como esta escalera de agua que aparece en el Lozoya, pero que tenemos incluso fotos de los años 30, de cuando entra la República, de cómo era esa escalera de agua del Lozoya que bajaba. Toda esta instalación es una instalación que quizá habría que plantearse no solo su estudio, sino que sería interesante su recuperación para dar servicio de aguas a la Casa de Campo, que actualmente no lo tiene. Fue una de sus mejoras más importantes en el siglo XIX y lamentablemente destruida después en la guerra, nunca se ha vuelto a poner en marcha. La mantuvo la República, pero tras la guerra ya no se recupera.
También se hacen mejoras en el lago. El lago realmente va a ser el núcleo de la casa de campo, la pieza clave, la pieza fundamental, la que todos más aprecian en todo momento, es el lago. En este momento pues se mejoran los muros del lago, se hace esta salida de aguas que la vemos aquí en un grabado del libro de Jorreto de 1895. Esto es una foto hacia 1920. El lago de la casa de campo va a ser una instalación que se va a mejorar también constantemente en este momento, pues con la construcción, por ejemplo, de este embarcadero en 1877, diseñado por José II de Lema. Es un embarcadero solo para los barcos del rey en este momento. Vemos aquí el embarcadero construido con un diseño completamente distinto. No sabemos si fue el propio Segundo de Lema o esto se construyó provisionalmente. Esto es muy curioso. Vemos de nuevo ese carácter singular de la casa de campo. Está aquí el rey, está probando un bote metálico, un bote, una canada de acero que le ha regalado el arsenal de la Carraca a Alfonso XII, y están aquí navegando en esa canoa que tiene su propio embarcadero dentro del lago de la casa de campo. Vemos aquí ese embarcadero en una imagen muy posterior, muy modificado. Aquí tenemos de nuevo el embarcadero. Y aquí tenemos pues, la falúa real, porque no hay que olvidar que la Casa de Campo sigue siendo un sitio regio y que su principal servicio, en principio, es servir a la Casa Real. Aquí también tenemos un barco vamos, un pequeño velero, también de Alfonso XII, Alfonso XIII, que para navegar por ese estanque de la Casa de Campo. De hecho, tenemos estas fotos increíbles de los interiores de los barcos que tenía Alfonso XIII, ese pequeño velero, las distintas falúas, las distintas canoas que conservaban los remos, toda esta instalación que estaba allí junto al embarcadero en un pequeño edificio, y que se conservan estas fotos históricas de la instalación de lo que tenía Alfonso XIII para navegar por el barco. Justo al norte de este estanque se ha construido, ¿no? Más que al norte, al oeste, se ha construido, hay otro lago, el lago de Patinar. Este es un lago que aparece y desaparece en los planos, es confuso, era un lago casi que se inundaba y se desinundaba. Precisamente en 1876 también Segundo de Lema, el arquitecto palatino, ha construido esta casa de los patines, una especie de chalet para que los reyes descansen mientras patinan y se guarden los elementos, que está aquí en el centro, y es muy curioso ver la instalación de toldos que hay que construir para quitar el sol, esta es la fachada sur, digamos, y entonces para que el sol del invierno, para generar sombra y que se mantenga el máximo tiempo posible helado el estanque, pues se construye toda esa instalación que tapona las vistas, que tapona el sol para que esto esté en sombra y pueda funcionar durante más tiempo. Uno de los problemas de tener un lago de patinar tan extenso en un clima como el madrileño, pues es la falta del fuerte sol del invierno, que hace que se fundan los hielos. De hecho, en el Retiro se construyó un estanque de patinar donde la Rosaleda, y hubo que trasladarlo al sitio que llaman del Jardín Chino, a un sitio más umbrío porque se derretía demasiado pronto el hielo y apenas daba servicio. Tenemos aquí también imágenes del rey, de Alfonso XIII, con la reina María Cristina, aquí, con Victoria Eugenia Battenberg, con su mujer. Aquí, muy curioso este modo de patinar todos juntos. O aquí lo tenemos también llevando a su mujer en un trineo, en una silla sobre patines, una cosa bastante curiosa. Porque, claro, el uso de la Casa Real, en principio, la Casa de Campo, en principio es un sitio reservado para los reyes. Es un sitio donde los reyes van a montar a caballo. Aquí tenemos una foto de Alfonso XIII montando a caballo muy joven, recién nombrado rey, donde pasean en carroza. Esta es la carroza real, esta es la guardia que acompaña a la carroza real, o sea que hay una serie de fotos que nos muestran cómo funcionaba esto, y sobre todo donde se siguen celebrando cacerías regias. Aquí tenemos una cacería en noviembre de 1909 con todos los animales que se han capturado, caza menor, pero muy abundante en la Casa de Campo. Hay conejos, hay perdices, hay faisanes, muchos faisanes que se crían en la faisanera, y tenemos todas estas fotos donde nos muestran, y aquí están con automóviles, pues estas cacerías. Pero curiosamente, no era solo los reyes. La Casa de Campo era de acceso libre y gratuito, siempre que pidieses permiso. Había que pedir un permiso en la Real Intendencia, que te daban estos permisos muy curiosos, porque eran permisos en los que estaba previsto para una persona y 3 acompañantes, que podían entrar a pie, a caballo o en carruaje, con una serie de condiciones de cómo tenían que circular, lo que podían hacer, por dónde no podían hacer, las cosas que podían y no podían hacer. Pero estos permisos se daban en principio libremente a cualquier clase social. Eso es curioso porque las descripciones de la época hablan de que junto a gente de la aristocracia, la burguesía, lo más normal, gente que no se sentía desde luego asustada de pedir un permiso a la Real Intendencia, también había gente pobre que intentaba pues practicar un poco el furtivismo como podía, allí a ver si lograba hacerse con algunos frutos o con algunos animales para subsistir. Gente que, por supuesto, esos eran multados y perseguidos por el patrimonio.
De hecho, es tan libre la apertura esta que fíjense, esto es la guía de Jorreto, una guía que se vendía libremente y en la que tenías un cupón con el cual te daban un permiso. O sea, tú comprando esta guía podías ir a pedir el permiso a la Casa Real porque lo incluía como regalo la guía, un permiso para entrar en la Casa de Campo, pues 4 personas, ya digo, los permisos eran de 4 personas. Es una cosa muy curiosa. Porque lo que sabemos también por esa guía de Jorreto es que era un lugar, por ejemplo, frecuentado por los viudas y por los viudos, que iban allí a la soledad de aquel paraje que no era como el Retiro, muy habitado, lleno de vida, no era un lugar más bien solitario, entonces podían ir a pasear por esta casa de campo. Vemos la soledad de este sitio. Esta foto es muy interesante porque vemos la torrecilla, vemos la casa de labor, vemos la serie de construcciones ya desaparecidas de la casa de campo, pero bueno, era un sitio donde se podía solear, donde se podía pasear en carroza. Vemos aquí gente paseando a pie, pero vemos los carros a lo largo de un paseo, las carrozas, o sea que en efecto los carruajes entraban, hasta el punto de que se hizo necesario construir un sistema de señalización. Este es uno de los diseños de señalización que hace segundo el lema para que se pueda resolver el... No, este es de Repullés Segarra, para que se pueda señalizar los caminos y la gente no se pierda dentro de la casa de campo. Y bueno, esto sigue hasta ya en tiempos incluso del automóvil. O sea, todavía estamos en tiempos donde la casa de monarquía, pero entra la gente incluso con automóvil cuando ya se arrolla el automóvil. Vemos, de hecho, en este cuadro hacia 1920 cómo esperan los coches y las carrozas para entrar por la Puerta del Rey en la casa de campo a hacer este paseo. ¿Quiénes entraban? Pues también entraban mucho los pintores. Los pintores eran uno de los lugares, y es muy curioso además, porque los pintores en la casa de campo buscan naturaleza salvaje. No nos pintan normalmente los edificios de dentro de la casa de campo. No tenemos pinturas de la torrecilla, ni del reservado, ni de los jardines más cuidados. Lo que tenemos son pinturas precisamente de ese carácter natural, esa naturaleza. Este cuadro bellísimo es el que he usado para el cartel de la conferencia, este de Carlos de Aes de 1857, donde vemos estas zonas encharcadas de la casa de campo. Esto probablemente sea un puente sobre el Meaques y esto será una zona que se ha encharcado el río y donde se crean juncos y donde, bueno, está allí la gente trabajando, laborando, pero vemos esta naturaleza salvaje. Aquí vamos a ver 2 cuadros muy interesantes de Serafina Bendaño. Uno, probablemente el boceto pintado directamente en la casa de campo. Esto es un boceto donde está muy bien además captado una luz bellísima en este cuadro y vemos ahora cómo lo transforma en el cuadro definitivo ya pintado en su taller, ya pintado en su estudio de pintor, donde para mí pierde algunos de los valores que tenía el anterior a pesar de su acabado exquisito, pero donde vemos también cómo se busca en la casa de campo una naturaleza salvaje, casi como si los madrileños, ya con una ciudad que ha crecido, con una ciudad que está sufriendo una expansión enorme en el siglo XIX, que está conociendo la industrialización, que está creciendo por todas partes y donde la naturaleza cada vez se ve más lejana, la casa de campo es casi un ensueño natural, es ese punto de naturaleza que va a hacer que los madrileños no la acaben de entender nunca como un parque, no la acaben de entender como un jardín, no la acaben de entender como un real sitio, sino casi como un trozo de bosque que milagrosamente se hubiese salvado junto a la ciudad, cuando en realidad es un bosque todo él artificializado. Más cuadros en los que vemos siempre esta imagen natural, estas zonas pantanosas casi de la casa de campo, con estas vegetaciones naturales crecidas, y que, bueno, por supuesto, todo eran plantaciones, pero que tiene este aspecto. Los pintores eran los más abundantes. Y el sitio más apreciado, por supuesto, para entrar a la casa de campo por todo el público era el lago. Esta es una de las imágenes del lago. El lago, vemos aquí una mujer que está leyendo, vemos como la gente alrededor del lago. Vemos cómo se podía pescar, es una de las cosas más curiosas, lo cuenta Jorreto, o sea, hay muchos pescadores, hay permiso para pescar, hay 2 estanques, el estanque de las Tencas, pero se pesca en el estanque grande y vemos aquí cómo está la gente pescando en el lago de la casa de campo libremente en 1878, incluso tenemos fotos, es muy curioso porque además siempre esta solución de la sombrilla para protegerse del sol, el pescador con unas protecciones y vemos cómo la casa de campo pues era un lugar donde se podía entrar a pescar libremente también, una cosa bastante curiosa en propiedad. No solo eso, se hacen incluso experimentos. Aquí vemos un aparato salvavidas inventado por Fernando López Sanz, no sé en qué consistiría el aparato, la prensa no explica más, pero está probándose en el lago de la casa de campo. Era el mar de Madrid, con lo cual cuando había que hacer una prueba agua acuática, se sabe que Torres Quevedo probó aquí la versión, digamos, acuática del Telequino, pues se usaba el lago este de la casa de campo y va a seguir siendo así luego también en tiempos de la República, como veremos. También se podía navegar. Esto es más raro, no sabemos qué barcas había, pero hay alguna foto que nos demuestra que no solo navegaba la familia real, o sea que alguna gente podía coger barcas. No sabemos si había barcas en alquiler o algunas barcas del barquero precisamente eran las que se podían utilizar para este uso. La foto también es muy curiosa porque vemos que las que están remando son mujeres. Es curioso cómo en este momento, pues bueno, van allí las mujeres a pasear solas, un grupo de mujeres, y van remando ellas. El lago de patinar
aunque era en principio solo de uso real, pero también por este grabado en 1880 vemos que iban las parejas. No sabemos si era solo la aristocracia, si es una organización del rey, o si con los permisos podías obtener también el permiso para poder usar el lago de patinar libremente. Es una cosa muy curiosa porque vemos una casa de campo que, a pesar de ser privada, a pesar de estar teóricamente cerrada, tiene un uso público bastante intenso dadas las circunstancias. Se celebran también actos públicos como esta exposición de perros en 1917. No sé exactamente dónde estaba esta casita. Sí es muy interesante ver esta foto, porque esta es la foto original, y si vemos es la misma foto con los mismos perros, pero aquí de repente ha aparecido la reina Victoria. Es un montaje de la prensa para decir que la reina Victoria había visitado la exposición de perros en 1917, pero es muy gracioso ver cómo sobre la misma foto se limitan a recortar las figuras y colocarlas con una naturalidad en tiempos previos al Photoshop, pero con total naturalidad. Nadie pensaba que esto fuese un engaño porque la reina había estado y simplemente pues se montaba, se hacía el montaje para explicárselo mejor al público. Una última instalación pública dentro de la Casa de Campo antes de los tiempos de la República va a ser esta. La Asociación General de Ganaderos del Reino pide permiso al rey para construir unas instalaciones que van a hacerse más o menos en la zona donde actualmente está donde luego se hace la Feria del Campo. Es muy curioso porque es el mismo uso. Es la Asociación General de Ganaderos del Reino donde van a hacer exposiciones de animales. Estos son los dibujos muy bellísimos de Luis Moya Blanco, un arquitecto que luego va a ser muy importante después de la guerra. Y estos son los proyectos hechos por Juan Moya y Dígoras, que era el arquitecto de la Casa Real, que va a hacer también por las caballerizas de Alfonso XIII, va a intervenir el Tiro de Pichón y va a intervenir en todo este tipo de edificios. Son los dibujos preciosos de los edificios que se construyen, y que a raíz de este dibujo y la foto subsiguiente podemos comprobar que se construyen realmente de modo fidedigno. O sea, estos edificios existieron. Esto es en 1926, el pabellón de la Asociación General de Ganaderos del Reino en 1926. En tiempos de la República, a esta asociación se le va a permitir seguir teniendo este uso y seguir manteniendo estas instalaciones. Simplemente pierde el título del reino. Pasa a ser la Asociación General de Ganaderos. Pero estas instalaciones se van a mantener. También tienen cuadras para exhibiciones de caballos y vemos. Pues aquí esta foto donde vemos a Alfonso XIII visitando la Feria de Ganados de mayo de 1926 y vemos precisamente que son las cuadras que acabamos de ver con estas construcciones así triangulares. Pues bueno, son estas mismas cuadras las que está visitando el rey con los caballos y los animales que se exponen. Aquí tenemos en 1928 la Feria de Ganados. O sea, son ferias, en principio se celebraban cada 4 años, pero se mezclaban distintos tipos de ferias, con lo cual en general aparecen cada 2 años en la prensa estas exposiciones de ganado, que van a anticipar lo que va a ser luego la Feria del Campo después de la guerra. El rey Alfonso XIII en el concurso nacional de ganados de 1930. Aquí tenemos de nuevo al rey visitando todos estos animales, con lo cual vemos que la Casa de Campo, sin dejar de ser una propiedad real, sin dejar de ser una propiedad privada, tenía algo de propiedad pública. ¿Pero qué ocurre? Pues bueno, en 1931 va a llegar la República. Eso supone la salida del rey el 14 de abril de 1931 y se iza en la casa, esta es la casa de la entrada, aquí están izando la bandera republicana en sustitución de la monárquica a la entrada de la Casa de Campo. El 20 de abril se va a producir la cesión, ni siquiera una semana después. Se va a publicar en la Gaceta de Madrid, se va a publicar el día 21. O sea, solo una semana después de proclamada la República, el gobierno cede al Ayuntamiento de Madrid, aquí vienen las condiciones de la cesión, le cede la Casa de Campo. Es muy curioso porque quiere decir qué ansiedad se sentía en Madrid porque esta propiedad sirviese al oeste lo que estaba haciendo la función que estaba haciendo el Retiro al este, el parque, la naturaleza, solo que el Retiro es mucho más pequeño y esto es mucho más grande, y además el Retiro y precisamente también se había obtenido a raíz de una entrada, digamos, de una caída de los Borbones, de la salida en la Revolución Gloriosa, la salida de 1868 de Isabel II, e inmediatamente el Retiro se había cedido al Ayuntamiento de Madrid como una propiedad necesaria para los madrileños, aunque ya estaba abierto también al público, pero sin embargo era una necesidad que se sentía. Pues igualmente la Casa de Campo se siente inmediatamente esta necesidad de entrar y de tener los terrenos de la Casa de Campo. Aquí vienen todas las condiciones, se cede al Ayuntamiento. Curiosamente se cedió también el Campo del Moro, que después de la guerra vuelve a patrimonio nacional, pero la Casa de Campo no, sigue en propiedad municipal. No podrá dedicarlos a usos distintos de los expresados, que han facultado para construir las edificaciones y realizar las transformaciones y mejoras que exige el cumplimiento de la finalidad con la cual se hace la cesión. Hacer los proyectos de construcciones, transformaciones y mejoras a que se refiere el párrafo anterior, deberá el Ayuntamiento ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. La cesión se entenderá de modo que, siendo el Ayuntamiento el dominio de los terrenos de que se trata, de que da el dominio condicionado y limitado por la absoluta prohibición de cercenar las áreas actuales de aquellos inmuebles. Hemos firmado por Niceto Alcalá Zamora y Indalecio Prieto en 1931, en 20 de abril de 1931.
Curiosamente, la Casa de Campo solamente, fíjense, se acaba de ceder y ya el 1 de mayo se hace una apertura provisional. El pueblo está tan ansioso de entrar el 1 de mayo, es la gran fiesta del pueblo madrileño, es la fiesta obrera por excelencia, que se considera imprescindible, aunque todavía no se ha hecho la cesión pública, no se ha hecho la cesión oficial al ayuntamiento, faltan 5 días, ya he dicho al principio que es el día 6 de mayo, pero se abre a la Casa de Campo con este éxito extraordinario. Los madrileños estaban ansiosos por entrar libremente. El sistema de pases era complicado y además mucha gente se sentía cohibida de pedir un pase a la Real Casa para poder entrar en la Casa de Campo, lo que además te suponía un montón de complicaciones y sin embargo esta apertura libre pues estaba siendo deseada por todos. Vemos estas celebraciones, la gente en las praderas en torno al lago, el sitio favorito por supuesto de la Casa de Campo desde el principio, y aquí tenemos ya el 6 de mayo pues otra imagen de la firma, del documento de la firma al alcalde Pedro Rico y Niceto Alcalá Zamora cuando firman, y Indalecio Prieto, cuando firma Indalecio Prieto la cesión de la Casa de Campo al alcalde de Madrid. Inmediatamente comienzan a soñar los madrileños. O sea, la Casa de Campo es un terreno municipal extraordinario que va a permitir hacer de todo. La lista es muy curiosa porque en la lista muchas cosas con el tiempo se han hecho. Se habla de piscinas y al final se hizo la piscina del lago. Se habla de parque zoológico y al final se construyó el parque zoológico. Se habla de un Luna Park, un parque de atracciones y al final se construyó el parque de atracciones. Todo después de la guerra, en tiempos muy posteriores, pero la Casa de Campo desde el principio comienzan a soñar con las posibilidades de hacer muchas cosas. Por ejemplo, este tren en miniatura para que monten los niños con una estación y este trenecito que debería circular por la Casa de Campo, una de tantas cosas que no se hacen en agosto del 36, o sea, y tenemos, bueno, que la República se va a encontrar con un problema en la Casa de Campo. Frente a lo que esperaban, la Casa de Campo no está realmente bien cuidada. Como hemos visto, los proyectos, muchas veces se hacían proyectos muy ambiciosos que luego se abandonaban. Y muchos de los proyectos no tenían continuidad. Había cosas que se hacían y al cabo de un tiempo se dejaban abandonadas. Se encontró mucho arbolado muerto, mucha procesionaria, muchas plagas. Se encontró, por ejemplo, cosas tan bellísimas como el lago, un tema que hoy habríamos discutido y hoy probablemente no habríamos hecho la solución que se hizo entonces, pero el lago era un lago prácticamente natural. El lago de la Casa de Campo era en realidad una represa que cerraba las aguas en el borde oriental y retenía el agua y según el año fuese de un modo u otro, el agua subía o no subía en el lago. ¿Ven? Tenemos estas fotos muy interesantes de ese lago en el que incluso cuando crecen mucho las aguas, pues inundan los terrenos circundantes. Hasta este extremo. O sea, realmente el lago era un lago casi natural, un tema que ahora probablemente, pues después de la renaturalización del Manzanares, nos habría encantado tener un lago naturalizado. El problema es que realmente la Casa de Campo iba a tener un uso masivo y el lago no tenía condiciones higiénicas. Había montones de mosquitos, había muchas zonas legamosas. Sabemos que las inundaciones no solo cogían el lago de Patilar, que también se inundaba, sino que llegaban casi hasta la Glorieta del Príncipe, que se ha recuperado recientemente. Pues también tenemos fotos de esas zonas inundadas. La Casa de Campo, cuando llovía en invierno, se transformaba en una zona en buena parte pantanosa. Los caminos se reblandecían, era difícil transitarlos y la República se encuentra con que tiene que hacer grandes obras para poner la Casa de Campo al uso del público. Y estas obras tenemos aquí unas secuencias de fotos impresionantes de cómo se comienza, se aprovecha que el lago se vacía en verano prácticamente, se aprovecha un momento de bajada de las aguas para ver cómo está aquello e iniciar una obra colosal en la que se va a sacar toneladas de légamo, se va a vaciar el lago, se van a sacar todas las tierras acumuladas durante un montón de años en la Casa de Campo, todo con estos medios de la época, con burros, se aprovecha también para bajar el paro obrero, se van a reforzar los muros existentes y se van a construir nuevos muros para transformar el lago en el estanque actual. Es decir, el lago ya no va a tener un flujo natural según las estaciones, no va a crecer y decrecer, no va a inundar las zonas circundantes, va a ser un lago con un nivel constante, un lago que tenga condiciones higiénicas para un uso masivo, no para el uso que decían los reyes limitado. Aquí tenemos, bueno, por la construcción de ese muro, es muy curioso ver, las obras se hacen muy rápidamente, esto es en el año 31, en el año 32 ya está reparado el lago y de nuevo en uso, esta es una foto ya del año siguiente, y vemos, claro, cómo se hace masivamente para resolver el paro obrero, se contratan montones de obreros que enfoscan pues, superficies enormes en poquísimo tiempo, porque claro, son tantos que la cosa funciona así. No solo el lago va a estar mal, los caminos también están en muy mal estado. Los caminos, se descubre que los caminos, pues bueno, hechos para pasear a caballo, para que pase la carroza real de vez en cuando, para paseantes solitarios, no se ha tenido en cuenta, pero no son apropiados para las entradas masivas que se han provocado a raíz del 1 de mayo y que ya indican cómo se va a usar la Casa de Campo por el pueblo madrileño. Entonces también la República va a hacer un esfuerzo enorme de arreglar estos caminos, de engravarlos y tal. Soluciones que ya digo, hoy día a lo mejor desde un punto de vista ecológico cuestionaríamos, pero que llevan a realizar todos estos trabajos de pavimentación, incluso de asfaltado en algunas zonas de los caminos de la Casa de Campo para ponerlos en condiciones de usarse masivamente.
Tenemos aquí las fotos, la prensa va a seguir estos trabajos, aquí se está secando el estanque de la Casa Campo para realizar importantes obras de mejoramiento en 1932. Y aquí tenemos, pues ya al año siguiente ya está abierto, ya están las barcas de alquiler, aquí dice que está prohibido entrar sin billetes, se han puesto un montón de bancos, están los edificios, estos edificios ya existían en tiempos de Alfonso XIII, pero se van a restaurar, se van a habilitar para el uso, vemos la bandera republicana ondeando encima para el uso del lago, para el uso masivo por los madrileños. De hecho, se llega a este extremo. Este verano podrá hacer el público deporte acuático en el estanque de la Casa de Campo. Vemos veleros y balandros que se plantean traer a la Casa de Campo. Vemos lanchas motoras, la gasolinera la llaman, no la motora. Es muy gracioso porque en esta época la novedad es que esta lancha se moviese por gasolina y vemos cómo de repente se han instalado estas lanchas. Aquí tenemos otra foto en la que vemos, bueno, las distintas casas de la Casa de Campo de los lagos. Vemos cómo siguen los experimentos, otro invento español, otro producto para evitar naufragios, para resistir a los naufragios, y vemos cómo estas pruebas vuelven a hacerse dentro del lago de la Casa de Campo. Sigue siendo ese sitio de experimentación, va a tener los mismos usos que tenía la monarquía, pero digamos intensificados por el nuevo público asistente. Se hacen pruebas de nado. Al estar ya saneado, al estar limpio, el lago se puede utilizar para nadar. Ya no es el lago Legamoso anterior y por lo tanto pues se hacen pruebas masivas de nada en la Casa de Campo en un momento en el que está surgiendo el deporte popular y se está extendiendo por todo Madrid. En invierno se llega a congelar y vemos aquí a la gente usando el lago, las barcas sobre el hielo y enorme, por lo lado, deportistas, gente que va a patinar, gente que va a moverse, a divertirse en esa Casa de Campo abierta en diciembre del 33. Vemos de nuevo más pruebas de natación en el 34, los nadadores ganadores, la gente lanzándose masivamente en las pruebas de natación dentro del lago de la Casa de Campo. Aquí tenemos un campeón español de natación, nada entre los hielos del lago en pleno invierno, en febrero del 35, en las proximidades como podía hacerlo en las proximidades del polo, nadando entre el hielo. Aquí arranca el hombre un bloque de hielo. Cómo se usaba. La Casa de Campo se transforma en centro un montón de noticias y el centro posible. E incluso se llega a lo de los balandros, que parecía un sueño imposible, pero aquí vemos regatas en la Casa de Campo. Se llegan a organizar regatas dentro del lago. Es una regata realmente con un recorrido muy corto, porque para una regata la Casa de Campo es pequeña, pero realmente está en la pasión de los madrileños por tener ese pequeño mar, ese laguito que ahora es propiedad de todos, que se llegan a hacer todo tipo de pruebas en el lago de la Casa de Campo. La pesca tampoco ha desaparecido, concursos de pesca ahora ya son masivos, ya no son esos pescadores solitarios que veíamos en los grabados o en las fotos antiguas, sino que vemos masivamente los pescadores pescando en este lago de la Casa de Campo. Es decir, el lago va a ser el centro de la vida de la Casa de Campo y desde luego se va a sacar mucho uso después de la reforma que hace la República para transformarlo en un estanque saneado y limpio. De hecho, pronto van a surgir también kioscos, bar lago. Comienzan a surgir los kioscos para el servicio del público, reservado a los consumidores y tal, y comienzan a surgir los primeros kioscos que en este momento quizá han alcanzado un tamaño alarmante tras el último tiempo. Curiosamente, otras obras que se estaban haciendo en este periodo se terminan ya en la República. Se estaba construyendo el Club de Campo, se estaba haciendo junto a los terrenos de deportes de la zona norte, donde los campos de polo y donde todas las demás instalaciones se estaba construyendo un chalet del Club de Campo diseñado por Luis Gutiérrez Soto. Se inaugura ya en tiempos de la República. El 22 de octubre de 1931 está aquí una deportista levantando la bandera de este edificio magnífico, el primer chalet del Club de Campo que levanta Gutiérrez Soto, pero todavía de un club de campo que no está segregado en la Casa de Campo, que digamos que es de acceso libre para socios esta zona, pero sin cierre como en la actualidad, separado por completo, sino por posible acceso a todo el mundo. Por supuesto, esto provoca excesos. Realmente hay tanto público y muchas veces un público muy pobre que lo que busca es sobrevivir, que pues el gobierno tiene que esclarecer. Este es un cartel muy curioso en el que se dice a los ciudadanos, el alcalde les escribe, Pedro Rico, que tengan cuidado, que mimen la Casa de Campo, que no arranquen árboles, que no cojan frutos, que incluso puede ser peligrosa para su salud, que no hagan destrozos, que no hagan leña, que no hagan fuego. Es para intentar establecer un uso cuidadoso de la Casa de Campo, porque básicamente los madrileños eran tan masivos. Fíjense, esta es la foto de mayo del 32, el 1 de mayo de 1932. Fíjense qué visita masiva a la Casa de Campo. Los primeros de mayo eran las fechas máximas de utilización de este parque. Que claro, acaban produciéndose estos fenómenos, pues los furtivos que hacen agujeros en la tapia para poder entrar y salir, gente que coge leña y rompe los árboles. Realmente es un tema delicado. El uso público en una época de tanta pobreza de la Casa de Campo pues está generando abusos, no solo usos, sino abusos que pueden dañar la posesión. Por supuesto, ese uso masivo va a obligar a hacer grandes cambios incluso en la ciudad. Este es el plano donde vemos cómo se plantea, este era el Puente del Rey, que cruzaba un puente muy estrecho que cruzaba por el río Manzanares para dar entrada a la Puerta del Río de la Casa de Campo, el Puente del Rey del Río y la Puerta del Rey del Río, y resulta que ya vemos cómo se plantea que hay que ensanchar ese puente para acceder y cómo esa puerta se va a triplicar.
Es una imagen, bueno, seguramente conocida, la puerta original de la Casa de Campo y la puerta final triple en la que bueno, pues se ha construido una puerta por Álvarez Naya. Realmente tarda en hacerse, o sea, es un proyecto de año 32, pero hasta el 34 no está terminado y el puente todavía tarda un poco más en hacerse. Pero bueno, es esta apertura de una gran puerta a la Casa de Campo. Se hace también una cosa que va a tener efectos nefastos, por decirlo de algún modo. Se plantea el cierre lateral de la carretera de Castilla. La carretera de Castilla es peligrosa, atraviesa la Casa de Campo y se decide cerrarla. Ese cerramiento va a ser una de las razones por las que luego se va a poder segregar el terreno, digamos, del Club de Campo, que aunque forma parte de la Casa de Campo legalmente y sea del ayuntamiento, no tiene el acceso libre que tiene el resto de la Casa de Campo. Esto es en el año 33 cuando se plantea este cerramiento. Los usos de la zona de esto pues siguen haciéndose concursos hípicos, los mismos usos que tenían tiempos del reinado de Alfonso XIII y de Alfonso XII, pues siguen manteniéndose. El Club de Campos ya tiene pistas de tenis, una novedad, se ha añadido tenis en el Club de Campos, se celebra esta fiesta para celebrar un final del campeonato de tenis. Y la fiesta del 1 de mayo sigue siendo la gran fiesta. Este año 1934 vemos esa entrada masiva de los madrileños a la Casa de Campo, que casi ya se vuelve una tradición el 1 de mayo celebrarlo en la Casa de Campo mediante picnics y reuniones familiares. Se hace un cuartel de la Guardia Municipal, en uno de los edificios ya existentes se instala este cuartel de la Guardia Municipal. Esto está ocupando precisamente lo que es el taller de cantería, son las antiguas caballerizas de Alfonso XIII, pues este es el taller de cantería, pues aquí se establece un cuartel, ya no son las caballerizas reales. Se celebra la fiesta del árbol, para hacer plantaciones también masivas por los madrileños de la Casa de Campo, o sea, realmente la Casa de Campo es el centro de todo, y se plantean proyectos muy, muy ambiciosos. Este es un plano con proyectos, algunos espantosos, como esta pista automovilista que se pretendía hacer para que los coches pudiesen circular y supongo que incluso correr los coches de la época alrededor de la Casa de Campo. Gracias a Dios esa pista no se llegó a construir, pero se plantean un montón de obras. Vemos aquí, por ejemplo, se plantea un nuevo hipódromo. Ya el hipódromo ha desaparecido, el del hipódromo de aquí se cerró cuando se hizo el de la Castellana y luego en este momento ya se está construyendo el hipódromo de la Zarzuela, pero hasta que se haga se plantea construir un nuevo hipódromo. El antiguo hipódromo estaba más abajo, estaba aquí, pues este es el lugar del antiguo hipódromo, pues en lugar del hipódromo se plantea construir un nuevo hipódromo, dejar solo un campo de polo, quitar uno de los dos campos de polo y construir aquí un nuevo hipódromo, y se plantean, por ejemplo, instalaciones como piscinas en el lago de patinar, toda una serie de instalaciones para dotar a la Casa de Campo de un uso público para la ciudadanía. Aquí lo vemos de nuevo en este plano, donde nos explican lo que son las distintas cosas: piscinas para adultos, piscinas para infantiles, frontones y campos de béisbol, campos de atletismo, centro al aire libre. Vemos que están haciéndose una serie de instalaciones en la Casa de Campo que, curiosamente, estas instalaciones no se van a hacer en este momento, porque estamos en mayo del 36. O sea, estamos a punto de que comience la guerra civil, pero son instalaciones que se van a hacer justo inmediatamente después de la guerra. Entonces, estas instalaciones, pues vamos a ver cómo la Casa de Campo al final va a ir absorbiendo mucho de estos usos que ya se habían previsto por la República. Aquí tenemos un plano más cercano, vemos donde estaba el estanque de patinar, pues que estaba justo en esta misma posición, pues se plantean las piscinas, se plantean un teatro de griego al aire libre, y se plantean campos de atletismo, y se plantean, pues en la Glorieta Perdida también hacer campos de atletismo. Todavía vemos que están todos los edificios, o sea, están la Faisanera, están la iglesia de la Torrecilla, está la propia Torrecilla, están las casas de labor, está el antiguo cementerio, todos los elementos de la Casa de Campo. Se va a soñar hasta el último momento. En mayo del 34 está este proyecto de las piscinas. Estas son las piscinas que se va a construir donde el antiguo estanque de patinar. De hecho, se comienza también el estanque de patinar, ya se ha desecado, con la idea inicial de hacer una piscina, de sanearlo y hacer una piscina en este sitio. Vemos ahí la casa de patinajes. Pero las cosas comienzan a ir mal. En febrero del 36, en un incendio aparentemente provocado, se prende fuego a la ermita del cementerio. No se sabe muy bien por qué. Es una foto muy interesante porque nos permite ver no solo la visión actual, esa es la puerta que veíamos antes, este es el pequeño patio del cementerio, lo que debían ser las casas de los encargados, los edificios de los encargados y la capilla. La capilla se incendia y se destruye en este momento. Se siguen planteando proyectos a pesar de todo. En mayo del 36, el nuevo arquitecto municipal, Manuel Muñoz de Monasterio, plantea una serie de elementos, pues esta fuente no se va a llegar a construir. En el taller de cantería, un pequeño taller, pero otras obras más importantes, por ejemplo, la Puerta del Ángel. Ya también la Puerta del Ángel no es como la Puerta del Rey, da una zona muy habitada por la que entra gente masivamente, y esta pequeña puerta original, la puerta histórica, se ha quedado estrecha. Tenemos estos planos y estas fotos de cómo era esa puerta original del Ángel y cómo plantea Muñoz Monasterio la misma fórmula que se ha usado en la Puerta del Río, o triplicarla o por lo menos duplicarla. O sea, plantea hacer una réplica de la puerta existente
o construyendo en el centro una principal para hacer un grupo triple o construyendo simplemente dos. Pero son proyectos ya de junio del 36. Estamos muy poco antes del golpe de Estado, del levantamiento militar y que va a generar que todos estos proyectos se hagan. Es muy curioso porque en septiembre, octubre del 36, es decir, ya en la guerra, siguen trabajándose en proyectos de la Casa de Campo. Este es el proyecto para reformar la Casa de Vacas. Este es el edificio que hemos visto en las fotos anteriores, con los dos patios y los cuerpos laterales, con unas construcciones que veíamos que estaban previstas y se han ido haciendo establos y añadidos, y este es el proyecto para regularizarlo todo en Muñoz Monasterio, para completar estos edificios y darle un nuevo uso. Es muy curioso porque, ya digo, estamos en un momento en el que, bueno, se piensa que ha habido un golpe, pero que ese golpe va a vencerse y va a terminar. Tenemos estos planos, ya digo, de octubre del 36, todavía está soñando con transformar esta Casa de Vacas. Vemos aquí el cuerpo central de la Casa de Vacas, cómo era y cómo pretende dejarlo Muñoz Monasterio, modernizándolo y actualizándolo, ampliando toda la segunda planta y regularizándolo. No se llega a hacer. Ya sabemos que el 18 de julio comienza la guerra civil, realmente. Esto es una foto muy interesante, octubre del 36, donde hay una manifestación pidiendo para los milicianos y tal, y vemos al fondo la puerta de la Casa de Campo. Es una manifestación que se está desarrollando sobre el puente del río o Puente del Rey. Está desarrollándose esta manifestación. La Casa de Campo va a ser campo de batalla. O sea, va a ser campo de batalla y va a sufrir muchísimo. Aquí tenemos a los militares del ejército rebelde, digamos, del bando rebelde, del bando golpista, pues disparando a través de las tapias de la Casa de Campo. Y los destrozos van a ser increíbles. En abril y mayo del 37 ya vemos los edificios sufriendo graves daños en la Casa de Campo. Toda la Casa de Campo está sufriendo destrozos en la batalla de la Casa de Campo, el intento de toma de Madrid, que va a suponer la pérdida de esos edificios históricos con los que hemos comenzado. Hemos comenzado hablando de la Casa de Labor, pues aquí vemos la Torrecilla, el edificio de la Torrecilla destruido, la iglesia de la Torrecilla, la Casa de Labor, todos los edificios históricos de la Casa de Campo se van a perder en la guerra. Esos edificios que habían llegado, que la República había mantenido, había restaurado en algunos casos, había cambiado usos, pues todos esos edificios se va a perder. Vemos de nuevo estos mismos edificios en una portada del ABC, en un ABC muy curioso, Diario Republicano de Izquierdas, es la edición madrileña, por supuesto, no la sevillana. Y vemos todo, la casa del cuartel de la Casa de Campo, destruida en una foto del año 37, los edificios del Club de Campo también sufriendo graves daños, los edificios que había hecho Gutiérrez Soto, tan recientes, pues también sufriendo daños en la Casa de Campo. Vemos el Cerro de Garavitas, que se transforma pues, en uno de los puntos de bombardeo, dado a su altura, es uno de los puntos principales para otear y para vigilar y para bombardear Madrid. Vemos la pasarela llamada el Generalísimo, por la que cruzaba el rebelde al intentar tomar la ciudad universitaria, el asalto a la ciudad universitaria, esta pasarela. Y vemos incluso las instalaciones, esto es el actual taller de cantería, este edificio se conserva, totalmente modificado, realmente no es reconocible, este se derriba en los edificios paralelos, las antiguas caballerizas de Alfonso XIII que había trazado también Juan Molledígoras, pues aquí quedan destruidas tras la Guerra Civil. Realmente la Casa de Campo sufre esta primera tragedia y luego sufre la pérdida, el Club de Campo, la separación, esa segregación, esa división que se produce en la Casa de Campo, que hace que precisamente la primera zona pública, la primera zona donde se hacen espectáculos, carreras, espectáculos deportivos, el tiro de pichón, que permiten la entrada masiva del público, curiosamente sea ahora la zona más cerrada, la zona que se ha separado en la Casa de Campo, la zona más difícil de acceso para todos los madrileños. Realmente, a partir de aquí, pues todo va a cambiar, la historia de la Casa de Campo va a ser muy distinta, pero vemos como un sueño que hubo, como un parque que había querido ser de Madrid desde siempre, pues bueno, ha pasado a ser de Madrid y trágicamente muy poco después de pasar a ser de Madrid prácticamente es destruido durante la guerra. Con esto doy por terminada la conferencia. Muchas gracias.